Veamos la energía potencial eléctrica almacenada por un capacitor. Consideremos un capacitor cualquiera. En su proceso de carga, este proceso se puede considerar de dos formas: extrayendo carga positiva de la placa negativa y depositándola en la placa positiva, o a la inversa, trasladando carga negativa desde la placa positiva a la negativa. Ambos procesos son totalmente equivalentes. Ahora bien, aunque por ser las placas conductoras, la carga que se transfieren son la correspondiente a los electrones libres, esto es carga negativa. Sin embargo, suele resultar más cómodo pensar en que las cargas positivas son las que se trasladan en el proceso de carga. Entonces, imaginemos una pequeña porción, una pequeña cantidad de carga positiva trasladada de la placa negativa a la positiva. De esta manera, la placa superior se va cargando positivamente y la inferior, que va perdiendo carga positiva, se va cargando negativamente. Esta carga que vamos a considerar que trasladamos es una pequeña cantidad de carga, una carga diferencial de Q. En este momento del proceso, las placas tendrán una carga Q minúscula y la diferencia de potencial entre las placas la denominamos con B minúscula. Se entiende que estas cantidades son relativas a un instante intermedio en el proceso de carga, es decir, la carga Q va a variar desde un valor 0 hasta un valor final Q mayúscula, y el voltaje entre las placas va a variar desde un valor 0 hasta un voltaje B mayúscula. De modo que Q y B son cantidades inferiores a Q mayúscula, B mayúscula. Si tenemos en cuenta que cuando trasladamos una carga Q sub 0 desde un punto A a un punto B, la variación de energía de esta carga venía dada por la expresión Q sub 0 por delta de B, siendo delta de B la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Si aplicamos esta expresión a nuestro capacitor, cuando trasladamos esta pequeña cantidad de carga, la energía de esa carga aumentará una cantidad pequeña, un diferencial de U. Esta cantidad será la energía o el aumento de energía que va almacenando el capacitor. Esta variación de energía tendrá que ser igual a la carga que trasladamos, que es diferencial de Q, por la diferencia de potencial entre los puntos
como la carga es llevada de la placa negativa a la positiva, esa diferencia de potencial será B, que es la diferencia de potencial entre las placas en ese instante. Si tenemos en cuenta la definición de capacidad, que la podemos escribir como Q sobre B en valores finales o el cociente entre la carga Q y el voltaje en ese momento, B minúscula, y despejamos el voltaje, nos quedará Q sobre C. Si reemplazamos este voltaje en nuestra ecuación, si ahora queremos encontrar la energía almacenada por el capacitor en el proceso completo, habrá que ir sumando los aumentos de energía producto de ir trasladando estas pequeñas cantidades de carga. Esta suma va a ser una suma de infinitos términos, esto es una integral, de modo tal que si integramos la relación anterior, integrando esta expresión desde que la carga vale 0 hasta que toma un valor Q final, para esta carga la energía almacenada es nula y para esta carga la energía almacenada le llamaremos U, la energía final. El primer miembro es la energía en su valor final, puesto que el inicial es 0. En el segundo miembro tenemos la capacidad que habíamos mencionado anteriormente, que es independiente de la carga. Por lo tanto, la capacidad es una constante en esta integral y puede salir afuera. Nos queda integral de Q diferencial de Q entre 0 y Q mayúscula. Esta integral, si el exponente consideramos que es 1, nos quedará Q al cuadrado sobre 2 entre los límites 0 y Q final. Por regla de ahorro, reemplazando los límites, nos quedará para el límite superior Q final al cuadrado sobre 2 menos 0. De modo que la energía almacenada por el capacitor cuando su carga toma el valor Q mayúscula será igual a 1/2 de Q cuadrado sobre C. Podemos encontrar dos ecuaciones alternativas a esta utilizando la definición de capacidad. Si por ejemplo despejamos la carga de la definición, la carga Q será igual a C multiplicado por B. Si reemplazamos esta carga en la expresión anterior, tendremos que la energía se puede escribir como 1/2 en lugar de Q C por B, como está al cuadrado
distribuyendo en el producto tendremos C cuadrado B cuadrado sobre C. Cancelando una de las capacidades nos queda que la energía es 1/2 de C por B cuadrado. Y la otra alternativa es reemplazar la capacidad C por la definición Q sobre B, Q sobre B. Simplificamos el cuadrado con una Q en el denominador, de forma tal que nos quedará, pasando B al numerador, 1/2 de Q por B. De modo tal entonces que tenemos tres ecuaciones que nos dan la energía almacenada por un capacitor cargado. Si el proceso se realiza llevando carga a velocidad constante sin producir aceleración de las mismas, y como hemos visto anteriormente, el trabajo total que realizaría una fuerza externa, como hemos dicho, en un proceso a velocidad constante, es igual a la variación de energía. Como la energía inicial es 0, esto nos queda que es igual a U. Entonces, estas expresiones nos dan la energía almacenada por un capacitor cargado, como así también el trabajo que debe realizar un agente externo para realizar este proceso, es decir, para cargar el capacitor. Vamos a considerar por ahora un caso particular de un capacitor de placas planas paralelas Supongamos que este capacitor de placas planas y paralelas tiene un área A, una separación entre las placas D. Si este capacitor se carga, por ejemplo, carga positiva en la placa superior y carga negativa en la placa inferior, estas cargas generan un campo eléctrico que, si, como hemos visto, esta distancia es pequeña comparado con las dimensiones de las placas, prácticamente tenemos un campo eléctrico uniforme en la región entre las placas. Fuera de la región entre las placas no hay prácticamente líneas de fuerza, es decir, no hay campo eléctrico, sino que todo el campo eléctrico, debido a las cargas de las placas, está confinado en este espacio entre las placas. Ahora bien,
Hemos dicho que el trabajo realizado por una fuerza externa se almacena con esta condición de movimiento de cargas a velocidad constante, se almacena en el capacitor como una energía potencial. Dado que este trabajo se utiliza para cargar el capacitor y estas cargas generan el campo eléctrico entre las placas, podemos considerar entonces desde otro punto de vista que la energía almacenada o la energía potencial eléctrica reside en el campo eléctrico. Vamos a desarrollar el cálculo de la energía potencial eléctrica para este caso particular del capacitor de placas planas paralelas. Vamos a considerar esta expresión recién encontrada que para este caso particular ya hemos visto que la capacidad de un capacitor de placas planas paralelas tiene la expresión epsilon0 por A sobre D, y que además, si calculamos la diferencia de potencial entre las placas, se obtiene a partir de la integral, y como el campo eléctrico es uniforme, esta expresión que la habíamos encontrado anteriormente para el caso particular de este capacitor. Si reemplazamos la capacidad por este valor y el voltaje por esta otra expresión, obtenemos lo siguiente: un medio de C por B cuadrado. B es igual a E por D. Como está elevado al cuadrado, distribuimos en el producto y nos queda E cuadrado D cuadrado. Podemos cancelar una distancia D, de modo que la energía nos quedará un medio de epsilon 0 por E cuadrado por el producto del área por D. A por D es el producto de esta área por esta distancia, nos da el volumen encerrado o comprendido entre las placas, que es justamente el volumen donde se encuentra o donde tenemos campo eléctrico. Vamos a definir una nueva cantidad denominada densidad de energía eléctrica con la letra U minúscula. Esta densidad de energía se define como la energía potencial almacenada en el campo eléctrico sobre el volumen que ocupa ese campo eléctrico, sobre volumen. En nuestro caso particular, ese volumen donde se encuentra el campo eléctrico, como habíamos dicho, es A por D. Y la densidad de energía para este caso es esta expresión que la reemplazamos A por D, que es el volumen
se simplifican de modo que la densidad de energía eléctrica es igual a 1/2 de epsilon 0 por E cuadrado. Y llegamos a esta importante expresión, que si bien es cierto ha sido obtenida para un caso particular, pero tiene validez general. Se puede probar con el cálculo para capacitores cilíndricos o esféricos. El cálculo será un poco más complicado, pero se llegará a la misma expresión. Y así para cualquier otro tipo de capacitor. Es decir, esta expresión tiene validez general. Y nos indica que en cualquier región donde exista un campo eléctrico, vamos a tener asociada una densidad de energía eléctrica. Esta expresión es válida incluso en regiones del espacio donde ni siquiera tengamos un capacitor o placas cargadas.